Familia de la clase con Benji Monroy en este día de reposo, bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes en cualquier lugar del mundo en donde ustedes estén sintonizando Central de las Escrituras. Yo soy el hermano Benji Monroy y como cada domingo tenemos una cita acá en el Centro de Estaca, desde donde yo transmito en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos para todos aquellos que por primera vez se encuentran con nosotros y para los que ya llevan un rato estudiando el manual de Ven, Sígueme, aquí en Central de las Escrituras. Muchas gracias, de verdad, por cada comentario que ponen en nuestras redes sociales, especialmente en estos videos. Hermanos, me conmuevo por ver su fe, su fidelidad y su testimonio. Créame que si usted pone un comentario no es en vano. Es para fortalecerme primeramente a mí como maestro, ya que no los puedo ver a muchos de ustedes cara a cara, pero también a la gente que encuentra el video y que se da cuenta de lo maravilloso que puede una persona experimentar cuando escucha las palabras que están aquí en este manual de Ven, Sígueme, diseñado por el profeta y sus 12 apóstoles y por un departamento increíble en la iglesia para nuestros días. Nuestros días son ajetreados. Hay actividades en la escuela, hay actividades en la iglesia, en nuestros propios hogares, hay momento para disfrutar, para esparcimiento y demás. Pero el conocimiento espiritual, el estudio de las Escrituras y de Ven, Sígueme, nunca debe de faltar. Y para eso tratamos aquí en la clase de poder ayudar a su estudio personal allí en casa y también familiar. Hermanos y amigos, bienvenidos. Nos regocijamos en Cristo. Este es el título de la clase del día de hoy. Aquí en este día de reposo vamos a abarcar segundo de Nefi del capítulo 20 al 25. Y si se dan cuenta el día de hoy, el pizarrón es como la entrada al cielo, ¿no? Se ven algunas nubes por allí y quise ponerle algunas nubes como si tratásemos algo muy espiritual el día de hoy. Y así va a ser, como en cada clase. Así que, hermanos, abróchense sus cinturones porque el día de hoy el Señor espera que podamos entender algún concepto, algún principio para poderlo aplicar durante la semana. Bienvenidos sean ustedes, chicos, medianos o grandes de edad. Bienvenidos, yo soy Benji Monroy y vamos a comenzar con en esta síntesis que siempre el manual unificado prepara para todos nosotros. Dice que los escritos de Isaías contienen amonestaciones fuertes, pero también ofrecen esperanza y gozo. Esa es una de las razones por las que Nefi las incluyó en su registro. En nuestro diario vivir en la iglesia, al estudio de las Escrituras, vamos a encontrar a veces algunos pasajes que son muy amonestativos para todos nosotros. Son reprensivos incluso para todos nosotros. Y eso lo podemos llegar a sentir dependiendo de cómo está nuestra vida espiritual. Evidentemente, si yo no he cumplido con mi lectura diaria de las Escrituras, el día que el obispo, el presidente de Estaca, la maestra de la Sociedad de Socorro, el maestro del Quórum de Élderes o de alguna otra organización auxiliar hable del estudio de las Escrituras, puede que yo me ponga incómodo, porque en el centro sé que quizá no he cumplido. Así están llenas las Escrituras de amonestaciones para aquellos que se han olvidado del Señor o que deliberadamente han desviado sus vidas en un camino totalmente distinto al que lleva a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero también dice el manual que las Escrituras, las clases, así como esta, deben ser de esperanza y de gozo. Porque el que está fallando no puede ser regañado todo el tiempo. No puede ser humillado por esa palabra del Señor que a veces es como una espada de doble filo y que puede herir y penetrar y amoldar el corazón del más duro. Esa persona que es dura, que puede ser yo, que puede ser usted, puede ser alguna persona más en su familia o con sus amistades, también necesitan gozo y esperanza. Hermanos, porque de otra manera, ¿cómo podría motivarse esa persona a seguir adelante? Por lo que el Señor en esta clase hablará de grandes promesas para aquellos que decidan retornar o regresar. Él dijo: escribo algunas de las palabras de Isaías para aquellos que vean estas palabras, eleven sus corazones y se regocijen. En cierto sentido, la invitación a leer los escritos de Isaías es una invitación a regocijarse.
Tal como hizo Nefi, ustedes pueden deleitarse en las profecías de Isaías acerca del recogimiento de Israel, la venida del Mesías y la paz prometida a los rectos o a los justos. Puedes regocijarte por vivir en el día profetizado en que el Señor ha levantado estandarte a las naciones y congregado a los desterrados de Israel. Cuando tengas sed de justicia, puedes con gozo sacar agua de las fuentes de salvación. En otras palabras, puedes regocijarte en Cristo. Para todos aquellos que sientan impotencia en la sociedad, que sientan impotencia en sus hogares, hablo de esa impotencia espiritual, hablo de esa, a veces, incapacidad de poder cambiar la vida de los demás. Es verdad que como padre podemos enseñar principios, pero no podemos obligar a nuestros hijos a hacer oración, a leer las Escrituras, a regresar a la iglesia. Ni nuestro Padre Celestial nos obliga a nosotros. Por lo que a veces es difícil, y si usted se siente así el día de hoy, quédese en la clase. En la introducción me encantó dos conceptos que quiero incluir en la clase. Voy a utilizar ahora, empezando el pizarrón del lado derecho, porque he visto que en algunos de los videos dejo algunos vacíos en el lado derecho, pues comenzamos desde el izquierdo. Así que hagámoslo de diferente manera en esta clase de Ven, Sígueme, aquí en Central de las Escrituras. Me encanta esto del estandarte, hermanos y amigos. Nosotros tenemos algunos relatos para con estandartes, y lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos al capitán Moroni y ese estandarte de la libertad. Los estandartes jugaban muchos roles en las guerras del antiguo Israel, y no solamente en ellas, sino adornaban templos, adornaban capillas, sinagogas y demás. El estandarte era un señalamiento a la acción para las personas. Era una señal que se podía ver desde muy lejos en las ciudades que vamos a ver poco a poco aquí en nuestro estudio del Libro de Mormón. Ese estandarte a las naciones, hermanos, es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, que silba desde los cuatro cabos de la tierra para decir: aquí estoy, acá está la fuente de felicidad. Deja un poco el placer momentáneo y mira lo que te puedo ofrecer a través del Evangelio de aquel que vino a pagar nuestros pecados. Ese va a ser nuestro protagonista del día de hoy, así que acá tenemos este estandarte en donde el viento resopla. Aquí lo tenemos, como si se tratase de una bandera, por así decirlo, de algunos de nuestros países, pero en este caso la bandera del Evangelio, ¿correcto? Y vamos a dibujar a nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos aquí, hermanos, no sé si alcancen a ver este dibujo que está acá, de un Jesucristo excelente. Este es un salón de la primaria en la estaca a la que yo pertenezco y está muy bien adornado. Ustedes no pueden ver, pero tengo un cuadro de Jesucristo acá también y otro allá de los pioneros. Pero bueno, vamos a dibujar a nuestro Señor Jesucristo el día de hoy a forma de caricatura. Está bien, acá lo vamos a tener. Jesucristo es capaz, como lo dice el título, de hacer que la gente se regocije en Él. Cuando hablamos de regocijo, algunas de las personas podrán tener no muy claro qué significa esta palabra. Si nosotros lo traducimos en el argot cotidiano latinoamericano o hispanohablante, por así decirlo, hermanos, es la alegría que podemos encontrar al seguir los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han visto personas que se emocionan cuando escuchan una canción? Hay personas que se emocionan cuando por fin tienen el trabajo deseado. O hay gente que se deleita y se emociona mucho en los deportes. Y a pesar de que todo eso no es malo cuando se lleva con medida y responsabilidad, deleitarnos y regocijarnos en Cristo también es válido. También es válido que una persona abra conversación para hablar del Salvador, por más de que eso esté un poco pasado de moda según la sociedad. También es válido que una persona derrame lágrimas de emoción o de sentimientos cuando habla del Salvador. Porque para la sociedad actual es muy común verlo cuando ve a su artista favorito. ¿Y qué pasa cuando hablamos de Cristo? También se vale.
amigos y amigas. Así que en las capillas y en las iglesias podemos ver estos ejemplos de personas que se deleitan en hablar de Jesucristo. Y le envío un saludo a toda la gente que domingo tras domingo, con experiencia y a veces con poca experiencia, prepara sus clases que están enfocadas siempre en Jesucristo, que prepara sus lecciones para los niños y que las hace amenas para que ellos puedan entender desde un principio y desde edades pequeñas cómo es que Jesucristo puede ser el centro de nuestras vidas. Felicidades para todos aquellos hermanos que deciden venir a la iglesia y compartir de sus talentos. Tenemos grandes maestros en la iglesia. Tenemos grandes personas serviciales en la iglesia. Tenemos personas excelentes administradoras de recursos que ayudan a los demás a poder administrar sus recursos y ser autosuficientes. Tenemos tantas hermanas y hermanos llenos de amor. Así que todos ellos que se regocijan en Cristo pueden identificarse en las palabras que vamos a ver en la lección del día de hoy. Tal como hizo Nefi, tú puedes deleitarte, y todos nosotros, en las profecías de Isaías acerca del recogimiento de Israel, la venida del Mesías y la paz prometida a las personas justas. ¿Quiénes son los justos? Los que desean intentar remediar sus errores diarios todos los días, poco a poco, un poquito allí, un poquito acá. ¿Está bien? ¿Puedo hallar paz en Jesucristo? Vamos a comenzar a analizar los capítulos del 21 al 22. Los hijos de Lehi tenían un problema de contención y el problema empeoró en las generaciones futuras, lo cual llevó a la división, al cautiverio, el pesar y la destrucción. La contención continúa siendo un problema en la actualidad. Vamos a poner aquí la palabra contención. No la quiero poner aquí a un lado de Cristo para que no se confunda un concepto con él, porque la contención no viene de Cristo. No quiero equivocarme en las letras y la quiero poner de manera correcta, contención. Aquí lo tengo. Bueno, todo el mundo sabe qué significa esto en el argot de las Escrituras. En el argot de la iglesia, en la cultura de la iglesia. Contención hoy en día, hermanos, lo podemos encontrar en cualquier estadio deportivo, en cualquier calle de nuestros países, incluso en nuestro propio hogar, a veces incluso en nuestras capillas y nuestras reuniones. Cabe destacar, hermanos, que la contención no es del Señor. No lo es. Yo he claudicado con la contención, seguramente, hermanos y hermanas. Mentiría si les dijera que nunca he tropezado con esta piedra. Lo he hecho varias veces. Porque soy igual de imperfecto que los hijos que el Señor ha traído acá. Mas mi responsabilidad es tratar de dar ese paso. La contención, hermanos, no debe de ser confundida con el defender nuestras creencias. Cuando nosotros, nuestro Padre Celestial, por medio del Libro de Mormón, nos pide defender y ser valientes, cuando nos da el espíritu de valentía y no de cobardía, no significa ir a pelear con los demás en base a lo que creemos y a lo que otros creen o no creen. Y este fue un error que yo cometí cuando fui en la misión en los primeros meses. Creía que la mejor oportunidad de compartir el Evangelio era cuando yo me rozara con alguien en la calle que también estuviese predicando del mismo evangelio que yo, pero con otro nombre o de otra denominación religiosa. Y me frotaba las manos para poder hacerlo. Hermanos, qué equivocado estaba. La contención, esa que a veces hace temblar a algunos de nosotros, puesto que nos hemos salido ya de nuestras casillas, no es un atributo cristiano. Es más, hermanos, Jesucristo es todo lo contrario. Aquel que tiene una paz para poder predicar, allí está Jesucristo. Aquel que no se irrita a la primera con una provocación, allí representa a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que aguanta un insulto en la calle sin voltear y responder, hace bien. A veces es complicado. Hermanos, por supuesto que sí. Sin embargo, como dice el inicio de la contención, Nefi quería decirle al pueblo que estaba lleno de contención
y que estaría por muchos años de contención, que ese no era un atributo de aquellos que deciden seguir a nuestro Salvador. Por lo que nosotros, amigos y amigas, vamos a poder ir y leer en el capítulo 21, en el verso 6, que dice así: y morará también el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los pastoreará. Nefi está citando aún las palabras de Isaías, como dice la introducción de la clase. Nefi estaba viendo lo que Isaías pudo escribir hacia el futuro, en que llegará un momento en el milenio en donde todos estaremos en paz unos con otros. Evidentemente ese tiempo no ha llegado, amigos, porque basta prender el televisor o abrir nuestras redes sociales para ver lo conmocionado que está el mundo desde hace varias décadas ya. Las guerras no empezaron desde el año 2000 para acá, sino que hacia el siglo XIX y al siglo XX comenzaron muchas de ellas, y si nos sumergimos en la historia, la vida está llena de guerras por la contención, por el tema del orgullo y demás. Lo vamos a ver aquí en el libro de Mormón también, el origen de las guerras. Una cosa es que los nefitas se defendieran al ataque de los lamanitas, y otra cosa es provocar a la ira y al placer que da matar por matar, como sí lo tenían en muchos episodios los lamanitas, y después hacia el final también, y tristemente, los nefitas. Regresando al manual, dice: ¿qué significa para ti que el lobo morará con el cordero? Cuando nosotros nos deleitamos en las Escrituras y repasamos segundo Nefi 21:6, y ustedes lo pueden hacer mientras yo comparto algunas reflexiones, el lobo morará con el cordero será un momento en donde dos animales que hoy en día no pueden estar juntos, pues el lobo tendrá que cazar al cordero y el cordero huir. Pero cuando nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo pongan el orden en ese momento milenario, ya no el cordero huirá más, ni el lobo tendrá esa sed de tener que cazar. Si hoy en día no te puedes hablar con tu vecino y estás enemistado con ellos, o con tus tíos o con tus propios padres, si nosotros lo permitimos en la tierra y después de esta vida, llegará un momento en que no estaremos más enemistados con nuestros vecinos ni con nuestros padres. Llegará un momento en que nos veremos a la cara e independientemente de nuestro color, de nuestro idioma, de nuestro equipo, de nuestro deporte, de nuestros gustos musicales o de nuestros gustos en la cocina, tendremos una sonrisa para aquellos que incluso no compartan nuestros mismos gustos. Sabemos relativamente pocas cosas del milenio. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo reinará allí. Sabemos que Nefi se lo dijo a los nefitas como 500 años antes de que Él naciese en Jerusalén. Sabemos que no habrá guerras. Sabremos que Lucifer será atado por 1000 años para después ser desatado por un breve periodo de tiempo. Sabremos que llevaremos a cabo la obra en el templo y que seguiremos predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero más allá de eso, a grandes rasgos, no conocemos cada detalle. Pero lo que conocemos, hermanos, nos basta para nuestros días. El manual recomienda hablar acerca del elder Dale G. Renland en la Leona de noviembre del 2021. La paz de Cristo pone fin a las enemistades. Yo en la preparación de la clase, hermanos, decidí subrayar este título que nos da el elder Renland, que lo repito: la paz de Cristo pone fin a las enemistades. Vamos a anotarlo acá. Como vimos que la contención no viene de nuestro Señor Jesucristo, la paz sí. Es una palabra tan cortita, amigos y amigas, pero que ¿cómo cuesta a veces poder obtenerla? La paz que viene a través de Cristo es una paz duradera, es una paz que llena, es una paz que produce muchas cosas como amor, como el respeto a los demás. La paz provoca tranquilidad, y voy a poner aquí una persona tranquila, una persona feliz, que se mantiene ecuánime, que es una persona que a lo mejor sí se va a enojar algún día, pero que
por lo general no se cuece al primer hervor. ¿Me explico? No es esa persona iracunda que se pelea con el del transporte público y con el maestro y con todos los que estén a su alrededor. Es una persona que tiene a Cristo en su corazón. Dice el elder Renland que la paz de Jesucristo puede poner fin a las enemistades. Eso era lo que quería Nefi, que los lamanitas, sus hermanos que se acababan de ir, que tenían algunos años allá separados, supieran de que si regresaban al Evangelio, ellos podían experimentar una paz que seguramente haría que los lamanitas volvieran a regresar y vivir todos juntos con los nefitas como en algún momento vivieron. Y aunque no todo fue paz en esa travesía en el desierto cuando lo vimos aquí en Ven Sígueme, era otra cosa. Era una familia pequeña. Era mucho más fácil tener en orden en la casa cuando habitaban 20, 25, 30 personas. Pero estos se habían reproducido muy rápido. Amigos, y ya eran miles. El pueblo de Nefi se había hecho industrioso. Y comienzan los primeros rumores de guerras para posteriormente tener las primeras guerras en el libro de Mormón. Si los lamanitas hubiesen tenido la paz que el elder Renland subraya en su discurso, que ustedes pueden repasar en su casa cómodamente, ellos no hubiesen venido ninguna vez a guerrear contra el pueblo del Señor. Así nosotros en nuestras vidas. En medida que nosotros entendamos que el estudio, la observancia de los mandamientos, la observancia de la palabra del Señor, no solamente la observancia, sino la ejecución de esos principios, puede desencadenar en una paz que necesita nuestro hogar. Levante la mano en su casa, los que nos estén viendo en su sofá, en el transporte público, en su trabajo. ¿Quién no necesita un poquito más de paz en sus hogares? Muchos sabrán que yo tengo 4 hijos pequeños, hermanos, y la paz es un atributo que necesito en mi casa. Porque mis hijos gritan, tiran juguetes, tienen hambre y lo gritan más fuerte, y uno no deja de tener trabajo y asignaciones en la iglesia, y la esposa también. Y yo quiero tener esa paz en el Señor. Por lo que ahora entiendo un poco mejor en el estudio de esta clase, que si no me quiero desesperar tanto con mis hijos el día de hoy, necesito comenzar con una oración. Necesito hacer oración cuando nos sentamos a la mesa todos juntos. Necesito terminar mi día con una oración familiar. Y no puedo descuidar mi estudio personal, individual o familiar en casa, como ustedes lo decidan. A eso podemos sumar el programa de la noche de hogar, las mutuales con los jóvenes, la venida a la capilla cada domingo a nuestra reunión sacramental para renovar convenios y nuestras clases que con amor miles de maestros en el mundo preparan semana tras semana. Así bajará la contención en mi entorno. No podemos cambiar el mundo, pero sí nuestro entorno. Y Nefi quería que sus hermanos lo supieran. Hay una pregunta interesante que dice: ¿qué te sientes inspirado a hacer para ayudar a recoger el pueblo del Señor? Pensando en esta pregunta, vayamos al siguiente subtítulo de nuestra clase del día de hoy, entrando a El Señor está recogiendo a su pueblo. Cuando el Señor dispersó al pueblo de Israel, vamos a poner un mundo aquí. El Señor evidentemente allá en el Antiguo Testamento con Jacob, Isaac y Abraham, un poco más antes, permitió que los hijos de Israel volaran a través del mundo en sentido figurado, evidentemente, y pudieran poblar la tierra y pudiesen llevar, si era su corazón así o si su corazón lo dictaba, el mensaje del Señor a todos los cabos de la tierra. Un ejemplo es la familia de Lehi, Omaón, Rimorián, Cumer y todo ese pueblo que encontramos en el libro de Éter, junto con el hermano de Jared. También vemos a Molec, vemos a Moisés, vemos a Adán y todos aquellos que tuvieron que moverse de su zona de confort, de su lugar de origen, a un lugar diferente. Y el Señor por mucho tiempo permitió lo que conocemos en el argot como el esparcimiento de la casa de Israel.
Pero en los últimos días, de acuerdo a las palabras de Isaías de la clase del día de hoy, el Señor iba a recoger a Israel otra vez. Y para ello, avancemos al capítulo 25 y leamos en el verso 10, que dice así: Por tanto, les ha sido dicho concerniente a la destrucción, que vendría sobre ellos inmediatamente después que saliera mi Padre de Jerusalén. Sin embargo, endurecieron sus corazones, y conforme a mi profecía han sido destruidos, salvo aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Nefi les está recordando a su pueblo, a los nefitas, que si ellos no hubiesen hecho caso a su padre Lehi y a sus sueños proféticos, hermanos, ellos hubiesen perecido en Jerusalén y hubiesen sido o destruidos o llevados cautivos a Babilonia. Esa fue una conquista sumamente dolorosa en aquellos momentos para el pueblo del Señor. Babilonia no representaba la casa de Israel, no representaba los principios que la ley de Moisés marcaba. Babilonia era parte del pueblo gentil, y una conquista de Babilonia hacia el pueblo del convenio representaba una derrota, no solamente espiritual, sino todo aquello que el pueblo de Israel consideraba como un orgullo. Habían amurallado la ciudad de Jerusalén, y a pesar de esas murallas, no tuvieron la fortaleza de poder expulsar a sus enemigos. Y fue una situación sumamente triste que vamos a volver a ver cuando nos toque Antiguo Testamento. Nefi se está regocijando en el Señor y seguramente, amigos, está dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque a tiempo el Señor le había hablado en un sueño a Lehi y también a él, Nefi, su hijo, para poder salir a tiempo. Se regocijaban, como dice la clase. Vamos a avanzar y vamos a ir y retroceder un poquito al 21. Había muchas razones por qué sentirse regocijados en el Señor. En el verso 12 del capítulo 21, Nefi dice: Y levantará estandarte a las naciones, y congregará a los desterrados de Israel, y reunirá a los dispersos de Judá de los 4 cabos de la tierra. Un poquito más atrás, desde el 9, dice: No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Cuáles son esos tiempos? Estos, los más cercanos a la segunda venida. Y en aquel día habrá una raíz de Isaí, la cual estará puesta por estandarte al pueblo. Los gentiles la buscarán, y su descanso será glorioso. Y acontecerá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar los restos de su pueblo, que quedaren de Asiria y de Egipto, y de Patros y de Cus, de Elam, de Sinar, de Amat y de las islas de mar. Y levantará estandarte a las naciones y congregará a los desterrados de Israel, y reunirá a los dispersos de Judá de los 4 cabos de la tierra. Este recogimiento de Israel lo podemos palpar en nuestras casas, si así lo deseamos. Lo podemos ver cada domingo, si así lo deseamos. Esta profecía manifiesta que las palabras encontradas en Isaías, hermanos, son verdaderas. Se han cumplido algunas de ellas, se están cumpliendo otras, y se seguirán cumpliendo muchas de las palabras de Isaías que Nefi tuvo la bendición de poder volver a enseñar a su pueblo. Cuán agradecidos debemos de estar con el profeta Isaías y con el profeta Nefi también. Quiero que quede claro esta primera parte de nuestra clase el día de hoy, en donde ese estandarte es como esa restauración del Evangelio que el Señor ha iniciado con algunos de sus siervos y que vivimos el día de hoy. Hemos hablado de que Jesucristo brinda paz y que hace que las personas no se enojen tan rápido. Hace que las personas tengan un poco más de calma. Y eso evita la contención, que es un principio que no es cristiano. Por el contrario, la paz, que hace que se ablande el corazón, que uno respete más y que uno esté más ecuánime, son algunos de los atributos cristianos que la paz que podemos hallar en Cristo puede ejercer en nuestros corazones. También hablamos de que si en algún momento el Señor permitió el esparcimiento de sus hijos, de las 12 tribus de Israel, y desde mucho antes también, ahora el Señor está haciendo que se recoja su pueblo mediante el Evangelio.
¿Cómo podemos ver que eso se cumple? Cada vez más templos en el mundo hay en donde nosotros nunca hubiésemos imaginado que se edificase un templo. Algunos de nuestras ciudades, hermanos, no solamente ya tienen un templo, sino van por el segundo, o ya lo tienen, como nuestros amigos en Lima, o próximamente nuestros hermanos en Ciudad de México. Muchos de ustedes no solamente van a tener 2 templos en su ciudad, sino va a haber un anillo de ciudades alrededor de la ciudad en donde usted vive. Eso es parte del recogimiento de Israel. Ahora, el Evangelio se predica en cientos de países del mundo en donde José Smith quizá no vivió para poder verlo. En aquellos momentos de la iglesia restaurada, cuando recién se organiza por primera vez, algunos misioneros salieron a Europa, a Inglaterra, a Francia. Algunos otros llegaron a algunas islas cercanas. Y dentro de los Estados Unidos, con trabajo se podía ir al oeste y al sur para poder predicar. Hoy, no solamente Europa y las islas pueden tener la palabra del Señor. Hoy en día, cualquier persona con acceso a Internet puede llegar al conocimiento del Evangelio de Jesucristo mediante la descarga de Scripture Plus, de Biblioteca del Evangelio o del conocimiento que nos arroja la página oficial de la iglesia. Y que hablar de los misioneros que andan predicando y tocando la puerta de personas que no hablan su mismo idioma, pero que se han esforzado por aprenderlo. Es impresionante. ¿Cómo puedes ayudar a cumplir las profecías que se describen en estos versículos? Esto nos toca a todos. Me encantaría que en los comentarios ustedes pudiesen darme algunas ideas de cómo poder cumplir el recogimiento de Israel el día de hoy. ¿Has hablado con tu vecino acerca de lo que te hace feliz? Vamos a hablar en esta última parte de la clase de esto. De lo bonito que se puede sentir al abrir nuestra boca y testificar de Cristo. ¿Has regalado algún ejemplar del Libro de Mormón alguna vez? ¿Has dado una tarjeta? ¿Has llevado a un amigo a una cita con los misioneros? ¿Has invitado a aquella persona que estimas mucho a una reunión, ya sea el día domingo o entre semana, a alguna actividad de la iglesia o de historia familiar? Si no lo has hecho, este es el momento para empezar. Este es el momento para hacerlo. Nunca es tarde. El mundo de Babilonia caerá. Acabamos de ver que Nefi le decía a su pueblo que si no hubiesen salido, hubiesen estado muertos por la guerra que ocurrió contra el imperio babilónico, o si no, exiliados y desterrados allá en Babilonia, como pueblo del convenio. Pero Babilonia no siempre fue fuerte y no lo será en algún futuro también. El reino de Babilonia era una gran amenaza política y militar para Israel de la antigüedad. No obstante, para el pueblo de Nefi y por nosotros en la actualidad, la mayor amenaza es lo que Babilonia representa, lo mundano y el pecado. Vamos a acudir a el capítulo 23. Hermanos, si nos desean acompañar, leamos desde el 6 hasta el 9, que dice así. Aullad, porque el día del Señor está cerca. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, y se llenarán de miedo, angustias, y dolores se apoderarán de ellos. Se mirarán asombrados los unos a los otros, sus rostros serán como llamas. He aquí que el día del Señor viene, cruel, con indignación e ira ardiente para asolar la tierra, y raer de ella a los pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, esto en el verso 11. Y haré cesar la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los terribles. Todos estos acontecimientos, hermanos, vendrán y se cumplirán para todos aquellos que al momento de la visita del Señor se encuentren negando al Cristo y diciendo que no hay Dios, o que la religión no existe, o haciendo cualquier tipo de males. El Señor ha prometido que aquellos que se ríen de su evangelio, llegará un momento en que no se reirán más.
No habrá más sarcasmos. No habrá más sátira. No habrá más burla para aquellos que desean seguir al Señor. No habrá más señalamientos ni expresiones como allí van los mormones, allí van los santos, allí van los santurrones o los aleluyas, o cualquier expresión que usted haya escuchado para con nosotros, o para cualquier otra persona cristiana de cualquier otra denominación religiosa que lo invite a ser mejor con el prójimo. No habrá más videos de internet burlándose de aquellos que lo único que hacen es seguir los preceptos del Señor. No habrá más memes, no habrá más fotos, porque no denostan a la persona. Aquellos que se burlan no hacen guerra contra el que da la clase, sino contra el Señor. Y aquellos chistes de aquellos buenos cristianos, no perfectos pero buenos, cesarán. Y dice el Señor, nunca más será habitada ni morarán en ella de generación en generación. El árabe no plantará tienda allí, ni pastores tendrán allí manadas, sino que las fieras del desierto se echarán allí, y sus casas estarán llenas de animales aullantes, y allí morarán búhos, y allí danzarán los sátiros. Y los animales silvestres de las islas aullarán en sus desoladas casas, y los dragones en sus palacios deleitosos, y su tiempo está cerca, y su día no será prolongado. Pues la destruiré prestamente, sí, porque tendré misericordia de mi pueblo, mas los impíos perecerán. Para todos aquellos en casa que algún día los han ofendido por tener el sentimiento de su corazón de hablar del Cristo, un día, hermana y hermano, un día, esos que se burlan no se burlarán más. Cuando fuimos a la misión, venía yo caminando con mi compañero un día por la calle y otros hijos del Señor que ignoran que somos hermanos pasaron en un auto y nos gritaron algo feo y a mi compañero le aventaron un huevo y le dio en la cara. Podría parecer chusco o podría parecer parte del paisaje y del argot de cualquiera de nuestras ciudades contemporáneas. Pero un día, esas personas no pasarán más y no le tirarán objetos más a los siervos del Señor. Todos aquellos misioneros a los cuales le cerraron la puerta en la cara, aquellos que fueron bañados con agua en sus misiones, aquellos que fueron asaltados con arma en la misión, como fue en mi caso, para despojarnos de nuestro teléfono, de nuestra cámara y de nuestras escrituras. Un día no pasará más eso. Aquellos que le pusieron una mano encima a los siervos del Señor, háblese misioneros, háblese hermanos que se aprontaban para ir a la capilla el domingo y fueron despojados de su auto y fueron quitados de sus objetos preciados. Hermanos, un día el Señor pondrá orden y dirá no más. Dirá hasta aquí. Los clamores de los justos han subido hasta mí, y este es el día en donde ejerceré mi justicia. Y separaré a los que se esfuerzan de los que no han querido esforzarse. Aquellos que han subido una foto en el templo, en sus redes sociales, y han encontrado uno que otro me divierte. Un día, hermanos, ya no habrá más.
reacciones de esas. Porque a aquel que le parece burla, a aquel que le parece chusco o innecesario, rogará por perdón. Y el Señor juzgará o no, prudente. Hacia el capítulo 24, vemos que algunas de esas palabras son duras, hermanos, pero veremos también promesas muy bonitas en esta clase. En el 24, en el 10, 11, 12 y 13 dice: todos estos darán voces y te dirán, ¿también tú te debilitaste como nosotros has llegado a ser? Tu pompa descendió al sepulcro, ya no se oye sonido de tus liras, gusanos son tu lecho y gusanos te cubren. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Has sido cortado hasta el suelo, tú que debilitabas a las naciones. Porque dijiste en tu corazón, ascenderé hasta el cielo por encima de las estrellas de Dios y levantaré mi trono. Y me sentaré también sobre el monte de la congregación hacia los lados del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Mas tú precipitado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Te mirarán de cerca los que te vieren y te contemplarán y dirán, ¿es este el hombre que hizo temblar la tierra y que sacudió los reinos? ¿Qué hizo del mundo un desierto y destruyó sus ciudades y nunca abrió la cárcel a sus presos? Todos los reyes de las naciones, sí, todos yacen en gloria, cada uno en su propia casa. Mas tú echado eres de tu sepulcro como rama abominable, como residuo de aquellos que fueron muertos, atravesados por la espada, que descienden a las piedras del abismo, como cadáver hollado bajo los pies. Son palabras duras para Lucifer, aquel que el Señor ha dejado que vaya entre los hijos de los hombres para debilitarles. Y evidentemente estas pueden ser consecuencias también si nosotros no buscamos la paz en el Señor, la paz en el Evangelio, la paz en sus palabras. Estamos a tiempo, hermanos. Nunca es tarde para regresar al redil del Señor. Nunca es tarde para decir yo puedo, o para arrepentirme, o para poner mi vida en orden en la iglesia. Nunca es tarde. De hecho, la clase pasada, hermanos, me regocijé muchísimo al leer comentarios de dos personas que después de décadas de estar lejos de la iglesia, decidieron escribirnos que habían regresado. Alguno de ellos, varón, está sirviendo ahora en el quórum de su barrio, en el sacerdocio. Cuán regocijados son los cielos cuando sus hijos deciden regresar. Gracias, hermanos, por regresar. ¿Cuáles son algunas cosas similares que podríamos temer o admirar, o en las cuales podríamos depositar nuestra confianza el día de hoy? Nuestra confianza no debe de ser depositada en cualquier persona. Así como no podemos dejar en confianza nuestro auto, nuestro hogar o a nuestros propios hijos en manos de cualquier persona, nuestra confianza tampoco debe de ser depositada en cualquier persona. La confianza, amigos y amigas, también debe de ser depositada en Cristo. Cristo no defrauda, Cristo no queda mal. Nuestro Salvador Jesucristo cumple sus promesas. Nosotros podemos equivocarnos. Jesucristo jamás se equivocará con nosotros. Y a pesar de que la esté pasando mal hoy, y que usted crea que Jesucristo no lo ha mirado a la cara, créame que es cuando Jesucristo más cerca está de usted. Porque las vicisitudes solamente durarán un breve periodo de tiempo, y después veremos los frutos de haber sido pacientes en nuestras aflicciones. Así que nosotros, hermanos, podemos tener esa confianza en el Señor, de que podremos estar en un mundo mejor. Vimos las consecuencias que pueden padecer los inicuos, pero
esa escena que rescata Isaías y que parafrasea Nefi de que el leoncillo se acostará con el lobo, habla de la paz que le espera a todos aquellos que han decidido seguir al Señor. Y a eso aspiramos no solamente en esta clase, no solo en este evangelio. Muchas personas que buscan al Cristo en otras denominaciones religiosas o en otros lugares en donde se esfuerzan por ser mejores cada día. Eso vale la pena. Hablamos de Cristo y nos regocijamos en Cristo. Al principio, y esta es la parte final de nuestra clase, hermanos, al principio hablábamos de que regocijarnos significa alegrarnos en Jesucristo. Por más anticuado que eso parezca hoy en día, vale la pena. No solamente vale la pena, es necesario. Nefi estaba dispuesto a expresar sus creencias, en especial su testimonio acerca del Salvador. ¿Qué deseaba Nefi? Que la gente supiera acerca del Salvador. Vamos a averiguarlo, amigos y amigas, en el verso 12, 13 y 16 del capítulo 25, en la clase del día de hoy, que dice así: Pero he aquí, habrá entre ellos guerras y rumores de guerras, y cuando llegue el día en que el unigénito del Padre, sí, el Padre del cielo, de la tierra, se manifieste Él mismo a ellos en la carne, he aquí lo rechazarán por causa de sus iniquidades, y la dureza de sus corazones, y lo duro de cerviz. Esto ocurrió en el momento en que Jesucristo vino a nacer, y metafóricamente ocurre cuando la gente rechaza el mensaje de nuestro Salvador Jesucristo también. He aquí lo crucificarán, y después de ser puesto en un sepulcro por el espacio de 3 días, se levantará de entre los muertos, con sanidad en sus alas. Y todo lo que crean en su nombre serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, mi alma se deleita en profetizar concerniente a Él, porque he visto su día, y mi corazón magnifica su santo nombre. Y después que hayan sido dispersados y el Señor Dios los haya azotado por otros pueblos, por el espacio de muchas generaciones, sí, de generación en generación, hasta que sean persuadidos a creer en Cristo, el Hijo de Dios, y la expiación que es infinita para todo el género humano. Y cuando llegue ese día en que crean en Cristo y adoren al Padre en su nombre, con corazones puros y manos limpias, y no esperen más a otro Mesías, entonces en esa época llegará el día en que sea menester que crean en estas cosas. Estas cosas, hermanos, se cumplen y se seguirán cumpliendo de aquí a que el Señor venga por segunda vez. Algunos de nosotros tal vez no nos sintamos tan osados como Nefi en cuanto a hablar de Cristo, pero quizá puedas encontrar algo en las enseñanzas del capítulo 25 de segundo Nefi, que te inspire a hablar más abiertamente de Él con todos los demás. Por ejemplo, la declaración de Nefi, nos regocijamos en Cristo, podría motivarte a pensar en la forma en que el Salvador te da gozo y cómo puedes compartir ese gozo con los demás. Echemos un vistazo al verso 23, 24 hasta el 26 de nuestro capítulo 25 de segundo Nefi. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, si es que hemos estado enemistados. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer todo cuanto podamos. Y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés y esperamos anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida. Pues para este fin se dio la ley. Por tanto, para nosotros la ley ha muerto y somos vivificados en Cristo a causa de nuestra fe. Guardamos, empero, la ley a causa de los mandamientos. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Quiero escribir algunos de estos conceptos acá. Si nos queda espacio, hermanos, y ustedes pueden ubicar, vamos a hacer a nuestro profeta Nefi. ¿Está bien? Y este consejo, este tip, podemos aplicarlo, amigos, para todos nuestros hogares, para nuestros barrios, para nuestras estacas, o nuestros trabajos o la escuela. Nefi da algunas otras claves de qué significaba regocijarse en Cristo, ¿de acuerdo?
a las palabras que él emite en el capítulo 25. Yo aquí a Nefi lo hice un poco joven, hermanos, pero aquí Nefi ya está un poco más grande de edad. Ya no es un jovencillo. Y es una persona que salió en su edad joven de Jerusalén, pero que pasó 8 años en el desierto, quizá 1 año en el barco, y ya habían pasado algunos otros acá. De hecho, pronto fallecerá. Y a estas alturas, hermanos y hermanas, en el libro de Nefi nosotros encontramos estas palabras. Así que en el libro de Nefi, hermanos y hermanas, encontramos algunas de las claves de lo que significa regocijarse en Cristo. Y lo acabamos de ver acá en nuestras escrituras. Ustedes pueden estar siguiendo la lectura junto con todos nosotros. Hablamos del 25, del 23 hasta el 26. Porque predicamos. Dice más adelante, profetizamos. Después dice, escribimos. La otra la voy a poner acá. Y después, para la remisión de los pecados de los hijos de ellos. O sea, hay instrucción. Con estas 4 cosas, hermanos, tenemos algunas ideas de cómo regocijarnos en nuestro Señor Jesucristo. Aparte de sus oraciones, aparte de buscarlo en las Escrituras y demás, podremos entender que si nosotros abrimos nuestra boca para hablar de lo bien que nos va en la iglesia o en el Evangelio, eso también es deleitarse en Cristo. Cuando nosotros, hermanos, buscamos nuestra revelación personal y familiar y podemos dar profecía en nuestros hogares o bajo el manto de nuestro llamamiento, amigos, es deleitarse en el Señor también. Cuando nosotros escribimos, enseñamos, exhortamos, amonestamos con amor a los demás, también nos deleitamos en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando damos esa instrucción, para todos aquellos que han sido llamados a enseñar y predicar la palabra, que somos todos nosotros, también mostramos nuestro deleite en nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, algunos de nosotros tal vez no nos sintamos tan osados como Nefi en cuanto a hablar de Cristo. Lo veíamos al principio de esta parte final de nuestra clase. Quiero concluir con una historia que recién en la semana pude presenciar junto con mi esposa y mis hijos. Mi hijo está en el coro de la escuela y fue invitado a una reunión de su distrito escolar. Allí habían los principales de las escuelas y también los maestros que dan en el distrito escolar de mi hijo. Para mi sorpresa, hermanos, y cuando menos lo esperaba, antes de que mi hijo cantara, antes de que las personas que toman decisiones expusiesen sus metas y logros y desafíos en el distrito escolar académicamente, el principal dijo: comencemos con una oración. Y entonces dio la orden que otro de los principales, que son del magisterio, hiciese la oración. Hermanos, no me lo esperaba. En mi cultura he estado acostumbrado que pocas personas manifiesten su devoción al Señor fuera de la iglesia. Casi no lo ves. Un día felicité a una persona que hizo oración a sus alimentos justo cuando iba a comenzar a comer en el público, en un restaurante. Y aunque eso es una elección personal, hacer una oración pública o no, es una elección muy personal de usted, le dije a esa persona y lo felicité porque ya hay poca gente que se anima a hacerlo. Esta fue una oración muy en privado. Me di cuenta porque lo observaba. Regresando al ejemplo que viví en la semana, amigos y amigas, el principal del distrito escolar de mi hijo pudo haber comenzado como si nada la reunión, haber hecho que mi hijo y sus compañeros cantasen y despedir a todos, como después ocurrió. Sin embargo, decidieron comenzar la reunión en frente de personas que seguramente algunos de ellos no creen en Dios,
o creen en alguna religión o son partícipes de alguna religión y decidieron mostrar su lado más humilde, más amable, independientemente de que fuese una oficina del distrito escolar y no una iglesia, y comenzar con una oración. O si todos fuésemos más como la persona que decidió comenzar la reunión del distrito escolar con una oración, sin miedo, sin el temor de qué van a decir. Nadie protestó, nadie se paró, nadie gritó, todos guardaron silencio y dijeron amén. Y yo también lo dije. Así en la vida, hermanos, que no te dé pena llevar unas escrituras a tu escuela y que tus compañeros te vean leyéndolo. Que no te dé pena escuchar mensajes de la conferencia general o alguna otra clase con alguno de tus compañeros de trabajo. ¿Quién quita que el Señor, por medio de ti, pueda hacer que alguien más conozca del Evangelio? Que no te dé pena, si eres taxista, poner música de la iglesia o del tabernáculo o himnos. Quizá algún pasajero tuyo te diga, qué bonita música. Era lo que quería escuchar. ¿De cuántas nos hemos perdido? Por a veces avergonzarnos de nuestras creencias. Todos lo hemos hecho en algún momento. Pero si lo hemos hecho, hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de regresar. ¿Qué oportunidades tienes de hablar de Cristo con otras personas? Acabamos de hablar de algunas de ellas. ¿Qué te sientes inspirado a decir a los demás acerca de Jesús? Uno de los errores que podemos cometer al hablar de Jesús es tratar de dar un panorama completísimo desde su preexistencia hasta su expiación, pasando por cada milagro. Si nosotros tenemos ese estilo de enseñanza, podemos abrumar a aquel que a lo mejor ni ha escuchado acerca del Cristo, o tiene un concepto muy vago de lo que significa un Salvador o un Mesías. Pero si nosotros, hermanos, damos aseveraciones pequeñas pero poderosas, podremos captar la atención de aquel que incluso ha prometido no regresar a la iglesia, o ha prometido no tener ningún interés en Dios, o en una vida armónicamente espiritual. Si nosotros encontramos momentos propicios para enseñar de Cristo, no significa que tenemos que predicar todo el tiempo en el metro, en el transporte público o pararnos fuera de nuestra casa. No es necesario, si usted lo considera así. Pero espera que tampoco nos escondamos, que no nos achiquemos. El Señor espera valentía, mas no cobardía. A forma de resumen, en nuestra clase del día de hoy, vimos, nos regocijamos en Cristo. Regocijarse para Nefi era predicar, profetizar, escribir, instruir acerca de Cristo. Nuestra confianza no debe de ser depositada en cualquier persona, amigos, sino en el que todo lo sabe, en el que no defrauda, que es nuestro Salvador. Hablamos de la contención y hablamos que por la contención hoy tenemos tantas cosas negativas en el mundo. La contención no es un principio que venga del Señor. Y si hemos tropezado con esa piedra como yo, podemos volverla a enmendar y podemos arrepentirnos y podemos buscar la paz, que sí es un principio cristiano. Que ablanda el corazón, que respeta, que aguanta, que no se cuece al primer hervor, que no se irrita con cualquier cosa. El Evangelio de Jesucristo es un estandarte que le dice a la gente, aquí estoy. Aquel que quiera ser feliz, venga. Aquel que esté cargado, venga. Aquel que llore por las noches de desesperación, venga. El Señor los está esperando con los brazos abiertos. Aquel que dude, que esté ansioso, deprimido. Aquel que ha fallado y que ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio o ha caído en las garras de la pornografía. Aquel que se ha deleitado en el tabaco, en el alcohol y ha desenfrenado su vida, venga, más que nunca. El Señor los está esperando con los brazos abiertos y doy testimonio de que puede cambiar sus vidas. En el nombre de Jesucristo.
comparto esta clase para todos ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.